Buenos días, compañeras, compañeros, profesor. Junto con mi compañero Iván Javier Blanco y yo, Andrés Felipe Gómez, les haremos la presentación de nuestros proyectos. Inicialmente, yo les presentaré el proyecto conectado a la red de Bucarica Sector 18, apartamento 420. El contenido lo estamos viendo en pantalla y empezaremos con la ubicación. El proyecto está ubicado en Floridablanca, Santander, y el conjunto lo tenemos en pantalla. Son un conjunto de 5 apartamentos y todo el barrio de Bucarica es exactamente lo mismo que lo que estamos viendo en pantalla. Edificios de 5 apartamentos. Tenemos el recibo de la energía eléctrica de la familia Gómez González, en el cual debemos destacar que el consumo mensual de esta familia para el mes de noviembre del año 2020 fue de 119 kWh. Además, cabe resaltar que este es un estrato 3. Ahora, las cargas que hay en la vivienda son 3 televisores LCD, un computador de mesa, 2 computadores portátiles, una lavadora, una nevera, un módem internet, un microondas y 9 luminarias LED. Son las más destacadas, ya que son las que usualmente más se usan día a día. Ahora, la necesidad que tiene la familia Gómez González es la de cubrir el 60% del consumo mensual de energía eléctrica que ellos han registrado para el mes de noviembre. Con ello se pretende disminuir el costo del servicio de energía eléctrica. Ahora, para ello, vamos a apoyarnos de la norma técnica del operador de red, que en este caso es la ESA, para hacer el cálculo de la demanda diaria, tomando la curva por unidad para estrato 3 y aplicando los conceptos que hemos visto hasta ahora en el curso, obtenemos la demanda diaria de la familia Gómez González, la cual estamos observando en pantalla. Y finalmente, la demanda diaria para esta familia será de 4 kWh. Ahora, los datos climatológicos, en la parte de la izquierda tenemos la irradiancia, y tomado de datos de la radiación del IDEAM, tenemos que para Santander se registra un intervalo de 3.5 y 4.5 kWh metro cuadrado. Sin embargo, esto no es un valor exacto. Para la temperatura ambiente, tenemos el dato climatológico registrado para el 8 de febrero del 2021, donde la mayor temperatura se registra entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde con 25 grados centígrados y la temperatura más baja es de 20 grados. Finalmente, los datos que vamos a usar para este dimensionamiento será el de consumo, serán los datos que se han compartido en la clase y se van a escalar, y la fórmula para escalarla la tenemos en pantalla. Los datos climatológicos son los que presenté en la anterior diapositiva y vamos a suponer que todos los días a la misma hora tenemos la misma temperatura. Los datos de irradiancia serán exactamente los mismos que se compartieron en clase. Ahora, para la selección de equipos, emplearemos como panel fotovoltaico el LG Mono X Plus, donde su ficha técnica la tenemos en pantalla, y la selección de equipos para el inversor será un Fronius Primo. La ficha técnica la tenemos ahora en pantalla y los datos más destacados de ambas fichas técnicas los tenemos ahora en pantalla. Los parámetros para este dimensionamiento finalmente serán que la potencia nominal del panel fotovoltaico será de 360 watts, el número de celdas es de 72, el área del panel es de 2.0725 metros cuadrados, un top de 45 grados, un beta de menos 0.41, una eficiencia del panel de 17.4, una tensión de circuito abierto de 46.6, una corriente de cortocircuito de 10.12, una tensión de máxima potencia de 37.7 y una corriente de máxima potencia de 9.56. Finalmente, el inversor tenemos que la eficiencia es de 97.9%. Y eso quiere decir que seleccionamos como panel fotovoltaico el LG 360 SW5 y como inversor el Primo 3.01. Ahora, para determinar el número de paneles, usaremos las ecuaciones vistas durante el curso y tenemos que para la consideración que tuvimos del consumo escalado, la energía demandada al día es de 3.97 y si recordamos,
Del dato que calculamos a través de la curva por unidad del operador de red, teníamos que era 4 kWh. Este es de 3.97, lo cual quiere decir que es un valor muy cercano. Ahora, como la familia Gómez González quiere cubrir un 60% de la demanda, tenemos que como segundo dato, el 60% de lo que queremos cubrir. Una energía de salida de 2.38 kWh día, la eficiencia nominal del panel, recordando que es de 17.4, un coeficiente de afectación térmica del 95%, una eficiencia del inversor del 97.9 y una eficiencia del panel fotovoltaico de 16.18. Esta no es la nominal. Las horas solar pico serán de 4.69 y, integrando todo eso a través de las ecuaciones vistas en el curso, tenemos que el número de paneles es de 1.51. Redondeando hacia arriba, tendríamos que son 2 paneles y con eso tendríamos una energía de entrada de 14.71 kWh día. Siendo así, para este proyecto se emplearán 2 paneles LG 360S2WA5 y con estos 2 paneles se cubrirá un 73% del consumo de la familia Gómez González. Ahora, si se hubiera seleccionado un solo panel, se hubiera cubierto entre un 30 y un 35%, y 3 paneles ya cubriría el 100%, pero la necesidad de la familia Gómez González era del 60%. El esquema de conexión lo tenemos en pantalla, recordando que la energía de entrada era de 14.71 kWh día, la eficiencia nominal del panel de 17.4, el coeficiente de afectación térmica de 95%, la eficiencia del inversor del 97.9% con 2 paneles en serie y la energía demandada por la carga de 4 kWh al día. El comportamiento del sistema mes a mes lo tenemos con estos valores calculados en esta tabla, donde lo que más destaca es que no eran excedentes tipo 2. Ahora, el comportamiento del sistema durante el año presenta que la energía de la carga tomada del sistema fotovoltaico será del 35%, mientras que de la red será del 65%. Que la energía generada que va a ir a la carga es del 49% y la que se va a inyectar a la red es del 51%. Y finalmente, tenemos que la energía de la carga que se toma de la red son 935.47 kWh año y quedarán 538.41 kWh año de excedentes tipo 1. Y recordando, como vimos en la anterior presentación, que era el cuadro, presentaba que en ningún mes habría excedentes tipo 2. Si se hubieran instalado 3 paneles, sí se hubieran registrado excedentes tipo 2. Ahora, para la selección del medidor, se seleccionará un medidor Iskra, donde la descripción del vendedor dice que este es especial para sistemas fotovoltaicos y que además de eso, al entrar en vigor la CREC 030, los operadores de red deberán descontar el valor de energía aportada de la energía exportada del de energía importada y que así se reduce la facturación de electricidad. Lo que quiere decir que deja muy claro que este sería el ideal para nuestro sistema. Y además de eso, este medidor en Mercado Libre registra un valor de 979.825 pesos. Ahora mi compañero Iván Javier continuará con la presentación del proyecto Off-Grid. Continuando con la presentación de proyectos, a continuación les voy a presentar el proyecto Off-Grid Finca Café Neiva Huila. Podemos ver el contenido de lo que trae las diapositivas y de lo que se ha realizado para llevar a cabo este proyecto. El sistema fotovoltaico aislado a la red de Neiva Huila. La explicación de la zona e inventario de cargas. El sistema fotovoltaico el cual requiere implementar es para una finca la cual está encargada de producir café y la cual está ubicada a 5 kilómetros de la capital del Huila, que es Neiva. Debido a que en la industria del café se usa una maquinaria, la cual es el Eco1000 LH300, el cual ayuda en el lavado del café y lo podemos ver en la parte derecha, la imagen de la parte derecha, y sirve para producir 2.256 arrobas de café al año. Los datos de redensa para zona especificada y el equipo a usar. La ubicación es en el departamento del Huila, en Neiva. La demanda son 900 kWh mes, estrato 3, y vamos a utilizar como equipo panel fotovoltaico, MPPTs, banco de baterías e inversor.
Respecto a los datos de irradiancia y zona especificada, se utilizaron tanto para irradiancia y temperatura los datos ya suministrados en el Excel vistos en clase. Acá podemos ver un pequeño esquema de cómo iría conectado en la parte de la finca hacia el motor que permite el lavado del café en una finca. Y entonces vemos un pequeño esquema que el cual consiste en un panel solar fotovoltaico, un inversor, el controlador de las baterías, el banco de baterías y ya lo que es el ventilador, el secado y el secado para el café. Ficha técnica de los equipos a implementar. Podemos ver las características de la batería. En este caso vamos a usar una batería que es batería US 2000 con una tensión nominal de 48 volts, una capacidad nominal de 2400 watts horas, capacidad de 50 amperios, un peso de 24 kilogramos, tiene una vida útil de 15 años, un DOD de 90% y una eficiencia de 91.66%. Un inversor, el cual posee una mínima tensión de entrada de 38 a 66 volts, es un inversor trifásico y el cual tiene un pico de potencia de 6000 watts. El criterio para haber escogido este inversor va en base a la carga máxima que va a tener que atender al sistema, que van a ser 5056.515 watts en todos los datos que escalamos en el año. El panel fotovoltaico es el LG Mono X Plus, el cual vimos en la presentación de proyectos on-grid con las mismas especificaciones, el mismo beta, el mismo NST, las mismas potencias y las mismas tensiones, tanto para circuito abierto como y cortocircuito, corriente, sí, tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. El MPPT con sus características de valores de entrada, los cuales van a permitir dimensionar las especificaciones de los paneles, ¿sí? Cuántos paneles irían en serie y en paralelo, y los valores de salida, los cuales van a permitir diseñar cómo van a ir conectadas las baterías, cuántas en series y cuántas en paralelo. Cálculos con la plantilla off-grid sin mirar el ASC. Sin mirar el ASC, vemos que vamos a tener que utilizar número de paneles 24 y 16, sería lo recomendado, y que vamos a tener un histograma en el tiempo del SOC, el cual el mayor porcentaje del SOC de la batería va a ser 10%, ¿sí? Va a estar en la mayor parte descargado hasta el 10%. ¿Por qué? Porque la batería, como vimos en las diapositivas anteriores, tiene un DOD del 90%. Si queremos hallar el SOC, va a ser 1 menos el DOD, lo cual nos da un 10% y por eso cuando vemos esto, vemos que el porcentaje de SOC va a estar entre la mayor parte del tiempo entre 0 y 10%. Vemos que el total de los casos son 8760, ya que el registro es hora a hora. Vemos que tenemos el caso 4 se presenta en 2695 veces en el año, lo cual nos arroja que es el 30.76% de los casos que se presentan anualmente. ¿Qué nos quiere decir este caso 4? Este caso 4 nos quiere decir que la cantidad de veces que se nos va a presentar, que no va a estar atendiendo a la carga. Ahora, comenzamos a aumentar el número de paneles y baterías en la siguiente plantilla hasta llegar a un porcentaje donde el número de casos 4 se reduzca al 5%, el cual nos quiere decir el ASC. Y llegamos a la conclusión que el número de paneles era 40 y 22, los cuales nos hacían reducir considerablemente el número de casos 4, que era el cual nos atendía la demanda, ya que la finca necesita que estar atendiendo la mayor parte del tiempo porque es productora de café, y vemos que reducimos el número de casos de caso 4 a 349. Aparte, vemos que el tiempo de SOC de la batería no va a estar la mayor parte del tiempo no va a estar entre el 0 y el 10. Ya va a pasar entre un rango entre el 50 al 80%. Conexión para los paneles. Entonces,
Si recuerdan, anteriormente les mencioné unos valores de entrada de MPPT, los cuales tenían potencia máxima, voltaje, corriente y una eficiencia en la parte de la entrada. Entonces, y tenemos también los valores del panel fotovoltaico porque es la entrada del MPPT lo que necesitamos dimensionar, lo que nos va a permitir saber la conexión de los paneles. Entonces, el número de paneles en serie, ¿cómo se calcula? Miramos la tensión de voltaje del MPPT, que el cual es 48 volts. ¿Cuántos paneles podría poner en serie? Uno, debido a que el voltaje de potencia máxima es 37.7 volts. Entonces, si yo llego a colocar dos paneles en serie, va a superar el valor de 48 voltaje, de 48 volts del MPPT, lo cual no permitiría que funcione adecuadamente o puede que presente eh, eh, daños en el sistema o eventos adversos. Entonces, por lo tanto, a un panel en serie. Número de paneles en paralelo. Entonces, acá miramos el criterio de la corriente. El criterio de la corriente del MPPT son 50 amperios. La máxima cantidad de paneles en paralelo que yo puedo colocar son 5, lo cual nos llevaría a tener una corriente de 47.8 amperios que llegaría al MPPT, en la entrada del MPPT. Y número de MPPTs que vamos a utilizar van a ser 8. ¿Por qué? Porque como necesitamos 40 paneles en la entrada, entonces serían teniendo conjuntos de a 5 paneles en paralelo, serían por 8 MPTs serían 40 paneles. Y la potencia, mirando también el criterio de la potencia, el número de paneles por MPPT serían 5, ¿sí? 5 paneles en paralelo por un MPPT. Entonces tendríamos 5 por los 360, darían 1800 watts. Tampoco sobreborda la potencia máxima del MPPT, que son 3200 watts. Conexión para las baterías. Acá se realiza el mismo procedimiento, pero solamente que se miran los valores de salida de MPPT y tensión y los valores de la batería. Son tensión nominal, capacidad nominal y capacidad de corriente. Ahora, el número de batería serie, el mismo procedimiento. Miramos la tensión del MPPT, que serían 48, y la tensión nominal de las baterías. Entonces, nos daría un valor de una batería en serie. Luego miramos las baterías en paralelo, que serían los 60 amperios sobre los 50 amperios. La corriente se saca a partir de, de multiplicar, o bueno, dividir en este caso, debido a que la capacidad son 50 amperios por hora. Si divido esta cantidad de capacidad de 50 amperios por hora entre una hora, tendremos la corriente que se consume. Entonces serían 50 amperios. Entonces 60 y entre 50 nos daría 1.2 baterías en paralelo, lo cual no se puede. Entonces iría una batería en paralelo, ¿sí? Iría una batería en paralelo, entonces por lo cual tendríamos 20 baterías, ¿sí? Una por serie y 20 ramas en paralelo. Y a continuación vemos un esquema de conexión, el cual quedarían 5 paneles en paralelo, un MPPT por esa conexión y tenemos 8 ramas puestas de esta manera, las 20 baterías en paralelo, el inversor y la carga atendida. Gracias por su atención.